Casi no vas a encontrar, si tú buscas que se llama formulitas de entalpía, es un poquito, ¿no? Es una variable grande, ¿no? Pero ahora tenemos que resumirla y más que todo es para que se entienda, ¿no? Esta entalpía se puede más o menos la fórmula considerar gracias a ChatGPT, ¿no? Entonces, ¿no? Si ustedes pueden, yo también puedo, ¿no? Entonces, ¿no? Estaba buscando en los libros y en los libros todas y encontré esta fórmula, ¿no? Entonces dice que esta entalpía, ¿no? Es igual que cosa a la energía más que cosa la presión por el volumen. Es una fórmula que podemos para entender un poquito el concepto de entalpía. Es energía más también energía. El concepto de entalpía es el intercambio de energía, ¿no? ¿Qué cosa? Pero la característica que tiene que ser la presión cos. Y con eso ya podemos entender estos conceptos, ¿no? A veces, ¿no? Se trabaja con esta variable grande. Esta variable entalpía es una variable grande. Y a veces hay unas pequeñas variaciones. Entonces más se trabaja con variación de entalpía, que es una variable más pequeña, ¿sí? Y si esa variación de entalpía es negativa, ¿qué pasa con el sistema? ¿No? El calor, ¿no? Desprende calor al sistema. O sea, digamos, tenemos una ollita y cuando esta ollita pierde calor, desprende calor al sistema, la entalpía, ¿qué cosa es negativa? ¿A eso qué proceso se le llama? Se le llama una reacción exotérmica. Esto es lo que tienes, ¿no? Eso es exotérmico. ¿Qué más? Ahora, cuando la entalpía es positiva, ¿qué pasa? Se le agrega calor al sistema. El calor, ¿no? La reacción absorbe calor del entorno, ¿no? Entonces la reacción es endo. Eso, ¿no? Yo calculo que puede venir una de estas preguntas, ¿no? Es endotérmica, ¿cuándo es exotérmica y cuándo es endotérmica? Referente a una combinación, ¿no? Y cuando no absorbe ni libera calor, es que isotérmica, ¿no? Isotérmica. ¿Y qué pasa cuando es isotérmica? La temperatura es constante, ¿no? Ese es el resumen, ¿no? Acá el calor también debe ser cero, ¿no? No absorbe ni, ¿no? Y la temperatura es constante. Libera calor, exotérmica. Absorbe calor, endotérmica. Y no libera ni absorbe calor, ¿sí? Te pongo. Cuidado con las manitos, creo que están grabaditos en las manitos, ¿no? Así comienza, ¿no? Así comienza. Vamos, sigamos. ¿Sí? Entonces, creo que en la clase anterior me hablaron mucho de la energía de Gibbs, ¿no? Entonces, no sé, hay dos personas que me preguntaron si en este grupo o del otro grupo, ¿no? De la energía de Gibbs, que quiero llegar hasta ahí, ¿no? Pero necesito saber estos conceptos. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Vamos. ¿No? Entonces, ahí nos habla de un concepto, ¿no? ¿Qué concepto nos dice? Durante el metabolismo aeróbico, una molécula de glucosa se oxida completamente, liberando aproximadamente menos 2800 kilojoules de energía en forma de calor. Entonces, hasta ahí como libera, ¿no? ¿Qué proceso es? Exotérmico. Exotérmico, ¿no? Entonces tienes que aprender de esto, no es un proceso exotérmico, ¿no? ¿Sí? Supongo que una persona consume ¿cuánto? 100 gramos de glucosa. O sea, tú te comes tus caramelitos, ¿no? De 100 gramos, Ambrosoli, ¿no? Entonces, ¿no? De esto, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Cuánta energía total entalpía libera se genera? O sea, ¿cuánta energía nosotros liberamos?
Generalmente te tienen que estos dar, ¿qué se llama estos datos? Porque no creo que nos aprendamos, ¿no? La masa molar de la glucosa todavía. ¿Cómo se halla una masa total? La masa total es el número de quién? De moles por la masa molecular, ¿no? Que le encuentras por la masa molar, ¿no? Despejando de esa ecuación, yo puedo encontrar el número de moles. La masa total es lo que le da, ¿cuántos caramelitos? 100 gramos, ¿no? Y esto en tablas lo encuentras, pero acá te da, ¿no? La masa molar, 180 gramos por mol. ¿Cuánto número de moles? 0,56. Entonces, si queremos calcular el calor liberado, son la cantidad de moles por el calor que tenemos. Y ya tenemos acá, ¿no? Ese valor. Negativo, como es negativo, es exotérmica y está liberando calor, ¿no? Más o menos es un ejemplito aplicado. ¿Sí? ¿Todavía no tienen lunes? ¿No? ¿Qué era H? Entalpía. Entalpía. Ahora viene otro concepto. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese? Entropía. ¿Ya? Son dos conceptos que a veces un poquito son tan relacionados, ¿no? Pero tenemos que diferenciar, ¿no? Entalpía solo era intercambio de energía a presión constante. Entropía, ¿no? Es una medida del desorden, ¿no? Es una medida de qué cosa? Del desorden, ¿no? Por ejemplo, ahí nos da un grafiquito para entender el concepto de entropía, ¿no? ¿Cuál tiene mayor entropía? Esto que tiene mayor desorden, ¿no? Entonces, cuando tu cuarto está ordenadito, tiene menor entropía, ¿no? Entonces, cuando tu cuarto está más desordenado, tiene ¿qué cosa? Mayor entropía. O sea, si tu papá entra o tu mamá entra a tu cuarto, dile que estás experimentando con la entropía, ¿no? Entonces, estoy viendo la entropía, ¿no? Entonces, ¿qué es la entropía? El grado a mayor desorden hay más entropía. Entonces, no se preocupen, ya acabamos, nos falta media horita, no, ya acabamos. No, usted siga. Entonces, variación de la entropía. A mayor entropía, ¿no? Mayor desorden. Entonces, a mayor entropía va a haber mayor desorden. Y a menor entropía, menor desorden. Eso es lo que nosotros tenemos que jugar, ¿no? La entropía es un grado de desorden, ¿no? Acá más o menos le he puesto, ¿no? un diagramita de cómo es la entropía. Indica el grado de desorden en un sistema de entropía, ¿no? Dice, la entropía es la tendencia de pasar de estados ordenados a estados desordenados. Así como está a veces nuestra habitación, pero no lleguemos acá, ¿no? Al caos, ¿no? Entonces, finalmente, al caos, ¿no? Entonces, esto es lo referente a entropía. Y se juega con estas variables. Estas son las variables que tenemos que jugar para entender la energía de Gibbs, ¿no? Con estas variables nosotros vamos a entender lo que es la energía de Gibbs. ¿De qué se habla? De entalpía y
¿Y de qué se habla? De entropía, ¿no? Entonces, de ahí, acá hay un ejemplito, ¿no? Referente a entropía, ¿no? De un analgésico, sería bonito que lo revisen más tarde, ¿no? Entonces, ahora hablamos, justo esto es lo que quería llegar, porque esto me preguntaron, ¿no? En la clase anterior, ¿no? Era la energía libre de Gibbs, ¿no? Esto de energía libre de Gibbs, ¿no? Solo acá la energía libre de Gibbs se entiende por el resultado. Cuando esa energía es negativa, esa reacción es espontánea. Y cuando es positiva, no es espontánea, ¿no? Adelante, ¿no? Entonces, la energía libre de Gibbs tiene que ver con el tipo de reacción. Cuando no te da es negativa, ¿no? Es espontánea, y cuando es positiva, no es espontánea. Y nosotros, ¿cómo podemos calcular esa energía libre de Gibbs? Es igual a la entalpía, la variación de entalpía. La entalpía tiene dos procesos, ¿no? Exotérmica, endotérmica, ¿no? Pero siempre para que haya intercambio de energía tiene que ser la presión constante. Y también, ¿de qué cosa es? La temperatura. Depende de la temperatura. Y también, ¿depende de qué cosa? De la medida del desorden, ¿no? Esta medida del desorden, cuando hay mayor desorden, es positiva, y cuando hay menos desorden, es negativa. Esa combinación, esto nos indica, ¿no? Esa combinación. ¿Qué dice? La entalpía, ¿no? Calor liberado absorbido a presión constante. Y ya hemos visto que esa entalpía puede ser positiva o negativa. Cuando es menor que cero, es exotérmica. Y cuando es, que se llama igual a mayor que cero, exotérmica. Y cuando es igual a cero, isotérmica. La temperatura es constante, ¿no? Y la entropía, medida del caos, cuando disminuye, ¿no? Disminuye el desorden. Y cuando aumenta, aumenta el desorden, ¿no? Y se puede jugar con todas esas energías. Y esa combinación de energías nos va a dar la energía de Gibbs, ¿no? Más o menos entendió la energía de Gibbs, ¿no? Entonces, y hay un videito que les puse a sus compañeros también, ¿no? Casi no suelen poner videos, ¿no? Pero ayer en la tarde, ¿no? Estaba mirando y me pareció interesante, ¿no? Solo es de media hora, no se preocupen, ¿no? Sí. No, es de 9 minutos, 8. Ah, sí, sí, sí. Salud. Es decir, cuánto teníamos al final menos cuánto teníamos al principio. Así que generalmente esto se expresa siempre como variaciones. Variación de energía libre de Gibbs será igual a la variación de entalpía menos la temperatura por la variación de entropía. Ahora bien, vamos a eliminar esta de aquí y nos vamos a centrar en esta. En los vídeos anteriores de entalpía y de entropía, que os habré dejado en una etiqueta y que es bastante conveniente que los tengáis claros para este vídeo, ya dijimos varias cosas. En primer lugar, que la entalpía, si era positiva, era un proceso endotérmico.
Fijaos que tenemos entalpía negativa y la entropía que es positiva se vuelve negativa porque aquí tenemos un signo menos. Por lo tanto, todo este factor sería menor que cero y por lo tanto, en estas condiciones que ya hemos dicho que son las favorables para una reacción, la energía libre de Gibbs será menor que cero. Bien, pues habéis entendido esto y habéis entendido el concepto de espontaneidad. Es decir, siempre que tengamos una energía libre de Gibbs menor que cero en nuestra reacción, esta reacción será espontánea, lo que quiere decir que estará favorecida, que se dará simplemente. Vamos a borrar todo lo que tenemos por aquí y os lo explico un pelín más claro. Tal y como os he dicho, el criterio de espontaneidad es que la energía libre de Gibbs sea menor que cero, ¿de acuerdo? Lo vamos a poner aquí. Cuando se da este caso, una reacción es espontánea, lo que quiere decir que sucede sin más. No quiere decir que suceda rápido ni que suceda lento, no indica nada acerca de la velocidad de una reacción, simplemente indica que sucede. Así que como veis, la energía libre de Gibbs en la química es bastante importante, ya que es el criterio que determina si una reacción es posible o no lo es. Así que ahora lo que vamos a ver es cómo variaría la energía libre de Gibbs en función de la entalpía y de la entropía, porque como ya hemos dicho, lo favorable sería que la variación de entalpía fuera negativa y la variación de entropía positiva, pero puede ser que no se dé el caso y que esta sea negativa y esta negativa o cualquiera de las cuatro posibilidades que tenemos. Como veis, tenemos aquí una tabla, he intentado hacerla lo más recta posible dentro de mis capacidades y bueno, vamos a hacer aquí distintas posibilidades, ¿de acuerdo? La entalpía puede ser negativa y la entropía también. La entalpía puede ser negativa y la entropía positiva. La entalpía puede ser positiva y la entropía negativa. Y la entalpía positiva y la entropía positiva también. Pues bien, ahora vamos a aplicar los distintos casos que tenemos a la ecuación de la energía libre de Gibbs. Fijaos, en el primer caso tenemos entalpía negativa y entropía también negativa. Por lo tanto, si la variación de entropía es negativa, este factor va a ser negativo. Y si la entropía es negativa, este factor de aquí va a ser positivo. Por lo tanto, si queremos que delta de G, que la variación de la energía libre de Gibbs sea negativa, este factor de aquí, al ser negativo, va a tener que tener un valor absoluto mayor que el que tenga todo este de aquí, para que al hacer la resta siga siendo negativo. Por lo tanto, el valor absoluto de la variación de entalpía ha de ser mayor que el valor absoluto de la temperatura por la variación de entropía. Por lo tanto, si ahora nosotros despejáramos de aquí la temperatura, pasando este factor y midiendo al otro lado, tendríamos que delta de H partido por delta de S ha de ser mayor que la temperatura. Por lo tanto, esta reacción se va a dar a temperaturas bajas, ya que cuanto más pequeña sea la temperatura, más posible es que esto de aquí sea cierto y que por lo tanto la energía libre de Gibbs sea negativa. Siguiente caso. En el siguiente caso tenemos entalpía negativa y entropía positiva. En la entalpía negativa nos quiere decir que este factor va a ser negativo y la entropía positiva quiere decir que este factor de aquí también va a ser negativo. Por lo tanto, la energía libre de Gibbs va a ser negativa sea cual sea el caso. Así que aquí siempre va a ser delta de G menor que cero independientemente de la temperatura. Siguiente caso, aquí tenemos que la entalpía es mayor que cero y la entropía menor. Si la entalpía es mayor que cero, este factor será positivo y si la entropía es menor que cero, este factor también será positivo, con lo que al hacer toda la combinación dará un valor positivo independientemente también del valor de T. Delta de G será mayor que cero independientemente de temperatura. Así que en este tipo de casos vamos a tener reacciones que termodinámicamente no van a ser posibles. Y aquí, en el último caso, tenemos que la variación de entalpía es positiva, por lo tanto este factor es positivo, y la variación de entropía es positiva también. Así que en total este factor es negativo. Entonces, para que la variación de energía libre de Gibbs sea negativa, se tiene que dar que el valor absoluto de esto sea mayor que esto. O sea que el valor absoluto de temperatura por la variación de entropía ha de ser mayor que el valor absoluto de la variación de entalpía. Y de nuevo, si despejamos la temperatura, nos sucederá lo siguiente. En este caso, la temperatura ha de ser Estamos tomando tiempito para hacer esto. delta de H
viene, ya no lo resolverán bien. De entropía. O sea que en este último caso de entalpías positivas y entropías positivas van a ser posibles tan solo si las temperaturas son elevadas, ya que si son elevadas vamos a favorecer que esto sea cierto y por lo tanto que la variación de la energía libre de Gibbs sea negativa. Entonces, a la hora de hacer vuestros ejercicios tenéis varias opciones. Podéis memorizaros esta tabla, que es la opción que yo no recomiendo, y tenéis la opción de aprenderos esta fórmula, saber que tiene que ser negativa y a partir de ahí simplemente hacer esta deducción tan simple que acabamos de hacer en pizarra. Para que entendáis un poquito más lo que os quiero decir, imaginad que os preguntan el siguiente ejercicio. Tenemos una reacción que es exotérmica cuya variación de entropía es positiva. Determina en qué temperaturas va a estar favorecida. Bueno, pues simplemente tenemos que apuntar un par de datos en la pizarra. Si nos dice que es exotérmica, la variación de entropía es negativa y nos dice que la variación de entropía es positiva. Entonces aquí es donde os digo, tenéis la opción de hacer la tabla aquella o simplemente poner aquí la ecuación de Gibbs, que es aprenderse una ecuación nada más y aplicar este criterio que acabamos de ver. Delta de H es negativa, por lo tanto este factor de aquí es negativo y delta de S es mayor que 0, por lo tanto este factor de aquí será negativo. Entonces, si combinamos todo esto vamos a tener que delta de G va a ser menor que 0 independientemente de la temperatura. Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio sería que esa reacción estará favorecida a cualquier temperatura. Y os habéis evitado aprenderos una tabla más. Y esto es todo en cuanto a la energía libre de Gibbs y su criterio de espontaneidad. Yo espero que haya quedado claro el concepto. Si tenéis cualquier duda, por favor, ponedmela en los comentarios o preguntadme a través de Twitter. Estaré encantado de contestaros. Y bueno, si os apetece que hagamos ejercicios... Cualquier duda me preguntan, no me lo tenía pecho, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya nuestro próximo tema que vamos a hacer es lo referente a hidrodinámica, ¿no? Yo las preguntas que voy a plantear casi ya son las que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Mañana creo que tiene con el profesor Jin, ¿no? Entonces, nada, hasta ahí supongo que es hasta donde el avance, ¿no? Profesor Jin.